como todos los jueves, nuevamente estamos con nuestro consultor senior, el doctor Francisco Polo, en el cual vamos a revisar un tema importante acerca sobre un tratamiento de segunda línea para lo que es la colangitis biliar primaria, antes mal llamada cirrosis biliar primaria. ¿Qué podemos decir de esta colangitis biliar primaria? Es una enfermedad autoinmune a nivel hepático, en el cual se genera una inflamación a nivel de los colangiocitos, las células epiteliales biliares, y puede generarse incluso progresivamente la muerte de estos colangiocitos, lo que va a generar un proceso de colestasis progresiva. La colestasis es el factor clave en la progresión de la enfermedad y en el posterior desarrollo de fibrosis y cirrosis hepática. La colestasis representa la inadecuada secreción de bilis causada por una enfermedad intrahepática o extrahepática. Los síntomas predominantes serían ictericia, prurito, malabsorción, fatiga. La historia del ácido ursodeoxicólico es bastante simpática, porque el ácido ursodeoxicólico se encontró en grandes cantidades en la bilis del oso. Y en la cultura china y japonesa, los orientales sobre todo la utilizaban como un potenciador de la virilidad masculina. Estuvo décadas y siglos quizás utilizado de esa forma, hasta que ya los científicos japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de la importancia que tenía el ursodeoxicólico, que es un ácido biliar de tercera línea, en el que tenía importancia en cuanto a la lentificación, digamos, de la evolución, digamos así, natural de la cirrosis biliar primaria. La eficacia, efectividad, seguridad, por un lado del Seladelpar y por otro lado del Elafibranor en la colangitis biliar primaria. La colangitis biliar primaria, hasta hace muy poco tiempo atrás, el tratamiento de primera línea era el ácido ursodeoxicólico. Si uno, como ya se ha adelantado, lamentablemente el ácido ursodeoxicólico nada más tenía función en un 50% de los casos, pero de todas maneras es considerable su eficacia porque rescató a pacientes que iban necesariamente a trasplante hepático de ese acontecimiento por el uso de ácido ursodeoxicólico. El siguiente hito, digamos, en el tratamiento fue el uso del obeticolic, que es un farsenoide X, un agonista del receptor farsenoide X, pero que también tenía el mismo problema, y sobre todo que no aliviaba el prurito, que era uno de los eventos más, digamos, fastidiosos, digamos, en el curso clínico de la enfermedad, sumado a la ictericia y sumado al debilitamiento general que tenían este tipo de pacientes. De tal suerte que se empezó a ensayar con los fibratos, y uno de los primeros fibratos con los que se ensayó fue el besafibrato, que resultaron ser unos, lo que se denomina en general como receptores activados por proliferadores de peroxisomas, ¿no? Que vienen a ser también unas organelas que se descubrieron por primera vez en la década del 90 del siglo pasado en anfibios, ¿no? En sapos, en ranas, se aisló eso. Y de ahí se encontró que también había en el ser humano y que tenían participación no solamente en el manejo de los lípidos, sino también en la transcripción de mensajes genéticos. De tal suerte que su espectro terapéutico era bastante amplio. Y con el fibrato también hubieron problemas, no se desarrolló del todo bien, hasta que aparecen dos moléculas bastante prometedoras. Uno es el elafibrinol y el otro es el Seladelpar. Hay receptores alfa, beta, que lo llaman en Europa, y delta, que lo llaman en Estados Unidos. El receptor alfa prácticamente está en todas las células, y el receptor delta o beta está más bien circunscrito al tejido hepático y a la célula de Kupffer y todo lo demás. Entonces, ya estaban probando este tipo de medicamento, hasta que llega este estudio ya grande de fase 3, en el cual lo utilizan por 52 semanas, o sea, un año, y tienen como parámetros para valorar la respuesta la fosfatasa alcalina por un lado, que no debe pasar del límite superior normal 1.75,
Y por otro lado, la normalización en la bilirrubina. Eso como endpoint primario, o sea, como punto final primario. Y como punto final secundario, la presencia de prurito. Tienen un índice para medir el prurito y que debe desaparecer por completo. Bueno, en ambos casos, la respuesta es favorable, pasa del 50% e inclusive es 10 puntos más con el que tiene, digamos, acción específica sobre el receptor delta, ¿no? Que vendría a ser el CELA del par. E igualmente, sobre el marcador o el indicador de punto secundario, que es el prurito, prácticamente elimina el prurito el CELA del par. De tal suerte de que el futuro de estos medicamentos es bastante promisorio, tanto en lo que se refiere a la efectividad, eficacia, en los puntos primarios que se refieren a la normalización de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina total, como en cuanto al síntoma más molesto que es el prurito, que algunas veces se torna insoportable. Inclusive algunos ensayos reportan que han utilizado las tres drogas, ¿no? Han utilizado el uso de oxicólico, han utilizado el fibrato inicial y han utilizado estos nuevos para tratar de abordar los pacientes que no responden, digamos, a este tratamiento de segunda línea. En fin, todo está por definirse y por seguir los estudios. Estos son de fase 3, de repente ya van a salir los de fase 4, que consolidarían los reportes que han aparecido inicialmente y que son de